Hola, bienvenidos a Conecta Podcast en nuestra sección La Palabra en Acción. El día de hoy, vamos a terminar con broche de oro nuestra temporada de Semana Santa, que es una semana, muy especial para nosotros, y también tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es nuestro pastor Joel Ascari. Bienvenido. Nos da mucho gusto que esté aquí. Y por si no recuerdan nuestros nombres, yo soy Ana. Y yo soy Diego, y si no nos han visto, recuerden, nos pueden ver en nuestras redes sociales y vean nuestro primer episodio de Semana Santa especial. Entonces llegamos así a la crucifixión, en donde detallamos pues todos los momentos que Jesús vivió, pero quedamos ahí suspendidos y hoy tenemos aquí a nuestro invitado especial para que pues retome desde este momento. Llegamos a la cruz con Jesús, es bajado de la cruz, pero hay algo ahí muy trascendental que podría parecer insignificante, pero es el momento en el que el velo es rasgado. Aquí en este versículo de Mateo 27:51, entonces si nos puede explicar qué claro. Es muy importante. El velo tenía un lugar muy importante en el tabernáculo. Impedía el paso hacia el lugar santísimo, y lo que pasaba cuando alguien entraba arbitrariamente al lugar santísimo moría inmediatamente. Incluso si el mismo sacerdote no estaba preparado para oficiar en el lugar santísimo, moría. Él tenía una campanilla en la túnica, en la parte de abajo, donde si ya no sonaba la campanilla, entonces lo sacaban con una cuerda, arrastrado, muerto. Entendían que estaba muerto. Esto para dejar claro qué importancia tenía el velo del templo. El velo en el templo estaba hecho de hilos de colores, bordado con unos querubines que se ponían en el velo, y era una pieza muy valiosa de tela. Era una tela muy gruesa, pesada, digamos, estaba tejido con hilos de colores de azul, púrpura, carmesí y blanco. Y luego en eso se ponían los querubines también, que se bordaban, que estaban en el velo, y medía 18 metros de alto. Era muy alto y tenía 9 metros de ancho. El grosor eran 10 centímetros, es decir, esta palma que tengo aquí, 10 centímetros de grueso. Muy grueso. Entonces era muy pesado. Para maniobrar el velo del templo, movía esto a 300 sacerdotes. No era cualquier persona también quien podía maniobrar. Eran sacerdotes, y eran 300 por el peso que tenía este velo. Y separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, porque este velo recordaba la humanidad que estaba separado, el hombre de Dios que había sido separado. Entonces por eso era muy grueso, por eso tenía sus colores, y nadie podía entrar, porque es muy fácil decir que todos somos hijos de Dios. No. Una persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo es enemigo de Dios, así dice la Biblia. Es enemigo de Dios. Dios lo ve como enemigo. Y a menos que esa persona venga a juicio con Dios, reconociendo su pecado, pidiendo perdón por su pecado, puede ser perdonado en el nombre de Jesús. Pero el velo nos habla de esa separación que había entre Dios y el hombre. Y entonces el significado, cuando el velo es rasgado de arriba hacia abajo en el templo, cuando Cristo está en la cruz, es muy bonito, porque cuando Jesucristo es levantado en la cruz, simboliza que la barrera que había entre Dios y el hombre ha sido derribada. Y Dios ve esto mirando a Jesús muriendo en la cruz. Aquel soldado que vio cómo el velo del templo se rasgó, dijo: verdaderamente sea el Hijo de Dios. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Y entonces
Habla también esto, la ruptura, de la inauguración del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Uh-huh. Y entonces, una vez que se rompe, Hebreos nos habla del acceso que tenemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Uh-huh. Entonces es maravilloso. Ese acontecimiento es un testimonio maravilloso, tremendo, de cómo el hombre ahora tiene un camino a través de Jesús para llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino. Uh-huh. Y el velo del templo se rasgó y abrió el camino nuevo para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ese es el velo. De allí viene la muerte de Jesús, y Jesús es puesto en un sepulcro, es pedido por José de Arimatea, Pilatos, y es puesto en una cueva, una sepultura nueva, ¿no? Completamente. Que era muy importante para cumplir algo que Isaías había dicho. Y entonces vienen esos 3 días en el sepulcro. Realmente son más o menos 72 horas, uh-huh, el tiempo que Jesús pasa en el sepulcro. Hay muchas cuestiones, muchas suposiciones, especulaciones, mitos de qué hizo Jesús, ¿no? Sí, ¿en dónde estuvo? ¿En dónde estuvo? ¿Qué hizo? Y algunos dicen que se fue a pelear allá al infierno con el diablo y que le fue a quitar las llaves. Sí. Tenemos que saber que Jesús estaba muerto. ¿Qué implica, sí, claro, la muerte? La separación del espíritu y el cuerpo. Uh-huh. Eso implica la muerte. Entonces, ahora, Jesús le había dicho a un hombre que estaba crucificado junto a él, que era un ladrón. Cuando ese hombre reconoció su pecado, reconoció a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Jesús muere y dice: consumado es, le dice al Padre: te entrego mi espíritu. Uh-huh. Entonces Jesús va al Padre, va al paraíso, digamos, al cielo, sí, a la presencia de Dios. Pero hay cosas que se desencadenan allí, muy importantes, en ese tiempo donde su cuerpo está retenido en el sepulcro. Okay. Es una la muerte significa una separación. Uh-huh. Y el espíritu de Jesús fue separado. Fue llevado, él se lo pidió al Padre, lo encomendó al Padre, y entonces suceden 2 cosas ahí. De acuerdo al texto bíblico, primero, consuela a los santos que aguardaban la resurrección de Jesús, que habían creído en Dios por la fe, y que se llamaba eso el seno de Abraham. Ajá. Okay. Había 2 lugares, en el Hades era el lugar de los muertos. Uh-huh. Estaba dividido por una cima hacia abajo, con S. En un lado estaba el lugar de tormento, la narrativa del capítulo 16 de Lucas, de Lázaro y el rico, sí, describe, sí, claro, perfectamente todo, sí, eso, ¿no? Es algo muy bello, porque no es una parábola, es una historia la que Jesús narra allí. Uh-huh. Es una historia de un suceso que despeja muchas preguntas en relación a los que duermen, o los que, como Pablo lo dice en una metáfora, porque están conscientes, porque están disfrutando. Sí. El rico le pide a Abraham que mande a Lázaro. Si lo vio, ajá, localizó a Abraham, hablaron. Sí, estaba consciente. Totalmente consciente, ¿no? Es una metáfora decir, están dormidos. Sí, claro. ¿Sí? Porque uh-huh, realmente están conscientes. Sí. Y entonces Jesús vacía el seno de Abraham y lleva a todos los que aguardaban la resurrección de Jesús. Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios dice que Cristo fue la primicia de todos los que durmieron, y los lleva a la presencia de Dios. Ve a aquel hombre con el que se citó en la cruz,
ve a todos los que habían aguardado la resurrección, que es maravilloso. Eso lo vemos nosotros en pasajes como el Salmo 68 o como Efesios 4, versículo 8. Narra eso. Y lo segundo que hace, de acuerdo a lo que dice Judas capítulo 6 y primera de Pedro 3:20, proclama su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisiones. No fue que les fue a predicar para que se arrepintieran, les fue a proclamar su victoria, que él había vencido, ¿sí? En la cruz del Calvario, y que había dado vida a aquellos que habían estado sujetos al pecado. Entonces, es maravilloso, porque mucha gente también que estaba sujeta al temor por morir, dice que Jesús le quitó el temor, dice de una manera muy bella, Hebreos 2:15. Estaban sujetos a servidumbre y los libró a todos. ¿Qué sucedió en esos 3 días? Esos 2 acontecimientos. O 3 acontecimientos cuando libra del temor a morir a los que estaban sujetos a la servidumbre por el pecado. Sí. Entonces, eso es lo que pasa esos 3 días de Jesús en el sepulcro. Si no va a hacer batallas ni hacer cosas. Ni que bajó por las llaves de nada. Sí. No. Su victoria en la cruz fue suficiente. Y luego viene la resurrección. Ahora, ¿qué es la resurrección? Si la muerte es la separación del espíritu y el cuerpo, la resurrección es volver a unir el espíritu con el cuerpo. Y entonces dice el testimonio tan bello de Romanos, dice, si el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, si lo levantó el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no iba a levantar un impostor, tampoco iba a levantar a alguien que no fue la ofrenda perfecta para pagar por nuestro pecado. Sí, claro. Por eso nos justifica en su resurrección. Y entonces su cuerpo vuelve a unirse con su espíritu y se levanta en el testimonio maravilloso de la resurrección. Ahora, Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:12, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios. ¿Sí? Él pagó. Y luego viene el hecho de la resurrección, y ese maravilloso hecho de la resurrección, de acuerdo a lo que explica el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es hermoso. Él es la primicia, el primero. Sí. Todos estaban aguardando ese día, ese momento. Abraham, Moisés, José, David, todos esos grandes personajes estaban retenidos en el seno de Abraham, que no era su lugar definitivo, para después ser trasladados a la presencia de Dios, al cielo, que más que un lugar geográfico, como decir el tercer cielo, más que un lugar geográfico, era la presencia de Dios. Dios es nuestra casa, Dios es nuestro hogar, Dios es nuestra habitación, porque un día el cielo y la tierra pasarán. Dice Apocalipsis que serán pasados por fuego, ya no existían, dice. Pedro hace una referencia muy clara y dice que el cielo y la tierra serán pasados por fuego, porque probaron el pecado, fueron tocados por el pecado. Y luego dice Juan en Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí. Entonces, eso es maravilloso porque nos hace ver que nuestro hogar es Dios. Más allá de un lugar geográfico, nuestro hogar es Dios. Qué maravilloso que un día estemos delante de Él
y ya no importa la geografía, ya no importa los lugares, ya no importa lo material, ya no importa nada, lo único que importa es que estamos en nuestro hogar, estamos con Dios. Con Él. Entonces, celebrar la resurrección de Jesús para nosotros es lo más maravilloso. Celebramos la muerte de Jesús, fue mi perdón. Claro, el sacrificio, ¿no? Mis pecados fueron depositados en Él. Sí. Yo fui juzgado en la cruz del Calvario. Igual, sí. Porque la Biblia tiene una ley, está establecido que el hombre muera una sola vez y sea juzgado. Así es. Nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Sí. Si tuvimos un juicio. Entonces, celebramos eso. Pero no terminó allí. Él vino a darnos vida con Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Timoteo dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio. Dimensionen las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio. Eso es la obra de Jesús. Entonces, hay cosas maravillosas en la resurrección de Jesús que no se completarían solamente con la cruz. Y que además Jesús, siendo Dios, no podía quedar retenido en las prisiones de la muerte. Porque parecería como una derrota, ¿no? Así como es. muerte, incluso para nosotros actualmente, ¿no? Si en dado caso alguno de nuestros amigos, familiares muere, pareciera una derrota. Es correcto. Pues imagínense a los apóstoles, cuando Jesús muere, lo terrible que sucedió en ellos, cómo se sentían ellos. Pero Jesús les había dicho un día, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Sí. Es decir, por sí solo podía haber hecho, porque era Dios. No usó su deidad, pero era Dios. Pero vino el Espíritu Santo y lo levantó de los muertos, dando testimonio. Es un testimonio de Dios hacia Jesús, de que Él era hijo de Dios y que Él era la ofrenda perfecta por nuestros pecados, y completa su obra en la resurrección maravillosa de Cristo. Sí. Eso fue un triunfo del cielo. Ahora, si nosotros nos metemos un poquito antes de la crucifixión y vemos el capítulo 17 de Juan, donde Jesús hace 3 oraciones. La primera oración que hace Él con el Padre para Él, dice, la hora ha llegado. Sí, porque Él ya sabía, Él ya estaba preparado. La hora llegó. Y esa hora que había llegado era la muerte y la resurrección. Para dar gloria a Dios, gloria a Jesús y gloria a los que por la fe creemos en nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, la resurrección de Jesús no queda solamente como un registro de dogma o bíblico, porque, digamos, el mismo día de la resurrección se registra el encuentro de Jesús primero con sus discípulos. Así es. Esto es muy tierno de Jesús, muy tierno, es una ternura indescriptible, porque quienes más habían tenido el impacto de la muerte de Jesús y quienes no habían entendido que Él iba a resucitar, porque los muertos no resucitan, Sí, ¿no? no hay forma de verlo de esa manera, pues ellos estaban muy dolidos. Sí. Y entonces lo primero que hace Jesús es presentarse ante los suyos. El primer día de la resurrección ya se había presentado ante los discípulos. Y esto es maravilloso. Digamos, la primera persona que nosotros encontramos es a María Magdalena, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Así es. Hay algunas discusiones sobre la identidad de María Magdalena. Algunos piensan que era aquella mujer adúltera. Jesús la libró de ser muerta, apedreada,
pero no parece así el texto bíblico. Okay. Existían 8 Marías en la Biblia. Habría que darle identidad quién era ella. Ahora, había pasado, de acuerdo al registro de Juan, había pasado el momento en el que esta mujer había ungido a Jesús Con sus lágrimas, secado con sus cabellos y derramado un perfume. Y parecería, por este hecho, porque dice el pasaje, que allí en esa casa estaban Lázaro, al que había resucitado, Marta, que estaba ayudando a servir, pero no aparece en otra forma María. Parece que parece que es la hermana de Lázaro. Había sacado de ella 7 demonios. Es decir, el encuentro de Jesús con ellos fue impresionante, como con todos los hombres. Sí. Todos cargamos males, problemas, la obra del diablo sobre nosotros. Exacto. La cargamos hasta que Jesús vino a nuestro encuentro. Un parteaguas en nuestra vida. Y además un parteaguas impresionante, porque ¿cómo puede cambiar nuestra vida? Entonces, Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. El momento de nuestro encuentro con Jesús. Esa mujer había tenido ese encuentro y estaba llorando. Eran amigos muy íntimos de Jesús. Si María Magdalena se asocia con Magdala, entonces no estamos hablando de la hermana de Lázaro. Pero no podemos saberlo. Pero parece que es la hermana de Lázaro por lo que está sucediendo en la casa donde ella unge los pies de Jesús. Okay. Y entonces amaban tanto a Jesús, lo amaban tanto, era tan entrañable. Se debe de amar a Jesús por las cosas que hace en nuestra vida. Debemos de tener gratitud, debemos de tener admiración y nunca debemos de perder la capacidad de asombro sobre las cosas que Jesús hace en nosotros. Cosa que sucede muchas veces. Sí. Digamos, a la iglesia de Éfeso, Dios le dice: una cosa tengo contra ti, has perdido tu primer amor. Esta mujer nunca se dejó impresionar. Esta mujer no perdió su capacidad de asombro. Esta mujer amaba a Jesús y la miramos cuando unge los pies de Jesús. Entonces, algo para reflexionar es eso: cuánto amamos a Jesús, cuánto recordamos lo que Él hizo por nosotros, cuánto recordamos quiénes éramos y quiénes somos ahora. Y entonces, ella es la primera que llega al sepulcro y el sepulcro estaba abierto. 2 ángeles habían movido aquella piedra. Había guardias allí que habían sido seguramente impresionados, no sé si infartados, deslumbrados por los ángeles que se aparecieron. Que se quedan como muertos, ¿no? Sí. Se quedan así pasmados, sí, no se mueven, sí. No se quedan ahí. Y los ángeles mueven la roca y Jesús sale del sepulcro. Wow. Entra María y ve el sepulcro vacío y está llorando porque ella piensa que se lo robaron. ¿Por qué lloras? Sí, porque era un personaje controversial en todos los sentidos. Exacto. Y los fariseos podían haber hecho algo contra Jesús. Sí. Ahora, la fe que no creía que Jesús iba a resucitar. Dios nos entiende cuando nuestra fe no nos alcanza. Jesús entiende a María cuando su fe no le alcanza para creer que iba a resucitar. Los ángeles dan testimonio de la resurrección de Jesús y ella ve a Jesús, pero dice que Dios le impide, como que ciega los ojos para que no vea que es Jesús. Lo mismo le pasó a los caminantes de Emaús. Sí. Entonces, ella piensa que es el hortelano, el que cuida el huerto, el que cultiva el huerto. Sí. Dice: si tú te lo has llevado, dime dónde está. Y entonces Jesús le dice: María. Qué impresionante la voz de alguien que murió, que tiene autoridad sobre la muerte
y te llama por tu nombre. ¿Qué sucederá en ese momento tan impresionante? Y entonces María se da cuenta que era él y quiere abrazarlo y le dice, no me toques, le dice. Uh-huh. Y en ese encuentro le da un mensaje también impresionante, porque le dice, no me toques porque aún no subo a mi Padre. Uh-huh. Pero ve y dile a mis hermanos, nunca los había llamado hermanos, siempre los había llamado sus discípulos o sus amigos, pero ahora ya eran sus hermanos. Sí. La naturaleza de Dios, como dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Ve y dile a mis hermanos, dice, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Sí. A mi Dios y a vuestro Dios. Consumado es. Qué hermoso, sí. Maravilloso. Así es. Es el mensaje más grande. Me parece que eso, junto con el capítulo 1 de Juan, cuando dice, capítulo 3 de Juan, amados, ya somos hijos de Dios. Es una noticia extraordinaria. Sí. Y aquí Jesús les dice, ve y dile a mis hermanos. Ya nos unió con Somos él. Uno. Sí. Él es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Y Juan dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, seremos semejantes a Él. Uh-huh. ¿Se imaginan que ustedes sean semejantes un día a Jesús, igualitos, idénticos en el carácter a Jesús? Pues, a mí me parece increíble que eso pueda pasar. Sí, la verdad. Pero ese es el mensaje que le da. Y entonces ella corre y va con los discípulos y les anuncia, ha resucitado. Y los discípulos están impresionados porque, ¿cómo que ha resucitado? Ya les había dicho que iba a resucitar. ¿Cómo Dios tiene paciencia con nosotros en nuestra incredulidad? Sí. Siempre. Y se espera hasta el momento en el que nosotros veamos realizadas las promesas que Él nos ha dado. Ahora, de ahí viene ese mismo día con 2 de los discípulos que iban camino a Emaús. Y los encuentra y dice que Dios los ciega, ¿no? Para que no se den cuenta que era Jesús. Y vienen platicando. Yo creo, yo pensaba que se aparece como con otra persona, o sea, como otra persona, porque después ya es donde, ya platicando con ellos, se dan cuenta que es Él, ¿no? No, es Él mismo, tomó su cuerpo, es Él. Pero el pasaje precisa que Dios hizo que no lo reconocieran. Yo por eso lo imaginaba de esa manera. Y luego platica con él y dice, ¿no has sabido de las cosas que han pasado? Y le dice, no. Eres el único que no sabe todo lo que ha pasado. Todo lo que pasó. Y ellos hablan de que el suceso de Jesús fue una cosa impresionante en toda la ciudad y que todos deberían de saberlo. Así es. Jesús se pone a platicar con ellos y entonces ellos se dan cuenta que es Él. Se abren los ojos y saben que es Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece de ellos. Que también no sé si pasaría lo mismo con María. Ahorita lo pienso como que los ojos espirituales o los ojos, puede ser Dios los cegó, pero el corazón de saber que ahí está tu Salvador, como esa conexión, me lo imagino. No como algo místico, sino como algo de... Como dice usted, reconoció la voz, ¿no? A veces no escuchamos literalmente la voz de Jesús, pero sabemos que un día dijo, Annalise, estoy aquí contigo. Siempre lo hará, siempre tendrá la forma de hacernos saber su presencia. Él le dijo a esos caminantes de Emaús, y entonces después ellos dicen, ¿que no ardía nuestro corazón cuando Él estaba hablando con nosotros? Es decir, la presencia de Dios siempre será evidente. Sí. Siempre. Y ellos fueron ese mismo día, porque estaba muy cerca de Emaús, de Jerusalén, regresaron y le dijeron a los discípulos que se les había aparecido Jesús. En el capítulo 15 de 1 Corintios, en el capítulo 4 al 8, hay una narrativa. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús no solamente es un hecho de fe, es un hecho histórico. Que los hombres deben de reconocer y deben aceptar que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque ahí registra, dice. 1 Corintios habla de Jesús, dice que murió y que fue sepultado, que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, cumplió la profecía. Sí, es la Las Escrituras habían predicho siglos antes, desde el capítulo 3 de Génesis, ya se hablaba de esto. Y Sí. Jesús cumple las Escrituras. Es decir, yo creo en Juárez, en Hidalgo, en Morelos, como nuestros héroes, pero nunca se predijo de ellos. No. No hubo alguien que predijera de ellos. Y entonces Jesús cumple las Escrituras. Y después dice que después se apareció a Pedro. Usa su nombre de Cefas. Arameo, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo. Y otros ya duermen, pero apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, dice, y al último, como un abortivo en el camino de Damasco, me apareció a mí, dice. Es decir, él era testigo de que Jesús había resucitado porque Jesús habló con él. Él era enemigo de Jesús. Sí, los perseguía. Pero Jesús se encontró con él. Entonces, esto es un registro histórico. Como se registra la historia, pero además una historia que está profetizada. Repito, yo creo en Juárez, en Hidalgo, en Morelos, porque la historia, yo no los conocí, Sí, no. pero la historia los registra. Pablo está diciendo aquí, ¿cuántos vieron a Jesús resucitado durante 40 días? Que se les apareció. Sí. Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos y nos dio vida juntamente con él. Y el último acontecimiento de allí viene cuando Jesús cita a sus discípulos en el Monte de los Olivos para ascender. Y entonces los discípulos, dice que algunos le adoraban cuando lo vieron ya en ese tramo de despedida, pero otros estaban incrédulos, o sea, no entendían todavía lo que había pasado. Todavía no lo Después de procesaban. 40 días, ya Tomás había metido su mano en el vientre, Sí, ya había también. tocado Dice. sus heridas, él había traspasado la pared y estaban algunos incrédulos. Y entonces Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquellas enseñanzas del capítulo 13, 14, 15 y 16 de Juan están incluidas ahí. Y porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además, qué forma tan maravillosa de Jesús. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Y los manda a predicar. Hay una ilustración de Moody, el gran predicador de la ciudad de Chicago, que me encanta. Se dice que esa predicación fue la más grande que se ha predicado después del sermón de Pedro en el libro de los Hechos. Esa predicación de Moody. Porque dice Moody, ¿no? Dice, me parece que de repente Pedro, que reaccionaba, que era reaccionario, oye, Jesús, ¿de verdad quieres que les prediquemos a todos? Vayan y predíquenles a todas las naciones, a todos. Oye, ¿y qué de aquel que te puso una corona de espinas? ¿También? Vayan y díganle que yo tengo una corona de vida eterna para él. ¿Y qué de aquel que penetró con una espada a tu costado? Al tal ve y dile que hay un camino más corto para llegar a mi corazón. Y el que te vituperó y el que te maldijo, vayan y díganles que yo tengo palabras de vida eterna para ellos. Así es. Qué impresionante. Qué impresionante, sí. Y nos pone en ese lugar, ¿no? Porque Exacto. a veces somos nosotros quien puso la corona, quien vituperó, quien hizo cosas. Exacto. Entonces, dice todos. Vayan y predíquenle a todos. A todos. Ya desde la cruz él había dicho, Padre, no les tomes en cuenta este pecado.
porque Él había venido a morir por nosotros. Y siempre tenemos a alguien que no se lo merece. Pero Jesús le dijo, no, díganle que tengo una corona de vida eterna. Díganle que tengo un camino para llegar a mi corazón más corto. Y aquel que te golpeaba, díganle que yo tengo un cetro de justicia con el cual gobernará eternamente. Y a quien te maldijo y te vituperó, díganle que yo tengo palabras de vida eterna para él. Wow. Qué maravilloso es Jesús. Sí, qué maravilloso. Increíble. Él verdaderamente se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, porque vino a rescatarnos. Pero no solo eso, vino a recuperar el imperio que Adán perdió en el huerto del Edén. Sí, claro. Y 1 Corintios narra cómo recupera ese imperio, hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el postrer enemigo será la muerte. Y le entregará al Padre, dice, el reino conquistado. Ya quita esta herencia, ¿no? Que nos dejó desde Génesis. Y entonces Dios habrá cumplido todo su propósito. Pero qué maravillosa escena la resurrección de Jesús, que pueda llevarnos a la reflexión, que pueda remover nuestras conciencias del evangelio que vivimos, de ese evangelio titubeante, de ese evangelio rancio que a veces lo arranciamos porque no dejamos nuestra manera de vivir, porque no dejamos nuestras prioridades, nuestro mundo. Aquí está el ladrón arrepentido, María, los discípulos, los caminantes de Maús. ¿Cómo no perdieron la capacidad de asombro del milagro de la resurrección? Así es. Cristo ha resucitado, dice Pablo. Primicias de todos los que duermen es hecho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. La resurrección es la victoria sobre Satanás, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre esta vida miserable, porque seremos llevados a casa para ser como Jesús y vivir en nuestro hogar. Dios es nuestro hogar. Amén, así es. Dios les bendiga. Sí, gracias. Gracias. Y pues así terminamos este episodio, este último episodio del especial de Semana Santa que hemos preparado para ustedes, en el que aprendimos, en el que sin duda Dios nos habló. La palabra de Dios siempre trasciende. Y gracias a Dios, porque la verdad es que llegamos a esta conclusión y esperamos que ustedes también hayan llegado a esta conclusión. Si ustedes nunca antes habían escuchado acerca de lo que es la Semana Santa, si tal vez conocían de su familia pues otras tradiciones, otras religiones, pero nosotros queremos compartirles lo que es la verdad y lo que Dios hizo por nosotros, que fue dar a su Hijo para que muriera y resucitara y nos diera con eso vida. Estamos muy felices de haber concluido este especial de Semana Santa con nuestros invitados, que el pastor nos acompañara en este último episodio. Muchas gracias nuevamente, damos muchas gracias y pues les agradecemos a ustedes también por haber seguido estos episodios especiales. Así es, gracias por acompañarnos a esta temporada especial de Semana Santa y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Conecta Alfa y Omega, en Facebook, Instagram, tenemos también TikTok y también tenemos nuestro canal de WhatsApp que por ahí lo debemos de tener apuntado. Y ver los episodios en YouTube, lo pueden ver y lo pueden escuchar en Spotify, así que agréguenlo a su playlist, síganos. Y no se olviden de nuestra sección de preguntas y respuestas, donde también tenemos este buzón especial. Podemos responder cualquier pregunta que ustedes tengan relacionado a este tema o a otro tema de la Biblia, de la iglesia.
para que, bueno, puedan resolver sus dudas. Entonces, agradecemos nuevamente que nos acompañen. Les damos la despedida. Yo soy Diego. Yo soy Ana. Y hasta la próxima en Conecta. Conéctate.